Hola muchachos, otra vez estamos con las aplicaciones de la integral. Esta vez el tema a tratar es acerca de las longitudes de arco. La longitud de arco, o de un arco AB, es una curva y por definición es el límite de la suma de las longitudes de un conjunto de cuerdas consecutivas. A igual a P de 0, P de 1, P de 2, y eso es hasta P sub n menos 1. P sub n igual b, donde AB es la curva, ¿cierto? Que une puntos del arco cuando el número de puntos crece indefinidamente de forma tal que la longitud de cada cuerda tiende a 0. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Tenemos la gráfica acá abajo, ¿cierto? Se pueden dar cuenta. Una vez que la miran, se dan cuenta que nosotros tenemos una curva. ¿Cómo podemos conocer el valor de esta curva a través de este sistema que ha sido creado? Si ustedes se dan cuenta, nosotros lo que vamos a hacer es trazar segmentos cortitos que vayan asemejándose un poco a la curva, que es lo que está acá, haciendo varias particiones. Y para calcular la distancia de este pequeño segmento, lo vamos a hacer con la fórmula de la distancia que ustedes conocen, que se desprende del teorema de Pitágoras. Entonces, por ejemplo, acá, para conocer el valor de la longitud de este segmentito, del segmento P sub i menos 1, que es el que está acá, y P sub i, o sea, para conocer el valor de ese segmento, lo que vamos a hacer es sacar la raíz cuadrada, ¿cierto?, de la resta de las x sub i menos x sub i menos 1 al cuadrado más el i sub i menos i sub i menos 1 al cuadrado. Entonces así nosotros encontramos el valor de ese pequeño segmento. Ahora, ¿cómo vamos entonces a calcular el valor de un arco, de una cuerda que tenemos acá? Eso se hace haciendo millones de segmentos y sumándolos. Todo, vamos a sacar la distancia de todos esos pequeños segmentos, que es lo que tenemos acá, y luego los vamos a sumar. Ya, como eso es algo un poco tedioso de realizar, digamos uno a uno, para ello de todo esto se va a desprender una fórmula. ¿Cómo se desprende esa fórmula? Aquí dice, vamos a considerar entonces el x sub i menos x sub i menos 1 como un delta sub i de x, porque es una variación en x, y lo mismo va a pasar con el i sub i menos 1, la vamos a trabajar como delta sub i de i. Entonces de la fórmula que teníamos anteriormente, que es la que está acá, acuérdense, la raíz de toda esta suma de valores al cuadrado, vamos a reemplazar estos valores por delta y nos va a quedar aquí. Que la distancia entonces de ese pequeño segmentito que teníamos va a ser la raíz de delta x cuadrado más delta y cuadrado. Y equivalentemente a eso, como sabemos que la distancia, la variación del x va a ser distinta de 0, nosotros podemos escribirla simplemente como la raíz de 1 más delta y dividido delta x al cuadrado. Ahora, de todo este procedimiento que hemos visto acá, desprendemos la longitud de arco. Eso a través de una definición dice si C es una curva dada por la gráfica de una función y, donde x pertenece al intervalo a, b, y eso a la vez es un subconjunto de los números reales, entonces y va a ser igual a y de x, que también pertenece a los reales. Es derivable y tiene una derivada continua, entonces la longitud c va a estar dada por esta integral. La longitud de arco va a estar dada por la integral de AB, que es nuestro intervalo con el cual nosotros trabajamos, de la raíz de 1 más la derivada de la curva al cuadrado. ¿Cómo aplicamos eso? Lo vamos a ver a través de un ejemplo. Dice, ejemplo, problema 1, calcular la longitud de arco de la curva y igual a 2x raíz de x entre x igual 0 y x igual 2. Aquí en negro vemos la gráfica de la curva
que va a ser de esta forma. Y tenemos entonces entre x igual 0 y x igual 2. O sea, todo este pedacito que tenemos acá, esa es la longitud de esta curvita que tenemos. Es lo que nos están pidiendo. Entonces vamos a aplicar directamente la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Y lo primero que hay que hacer es encontrar la derivada de y. Tenemos entonces que y es igual a 2x por raíz de x. La derivada de eso va a ser, como es la derivada de un producto, derivamos lo primero, multiplicamos por la segunda función sin derivar y luego conservamos la primera función y lo multiplicamos por la derivada de la segunda función. El resultado de todo esto, ustedes lo pueden comprobar, va a ser 3x dividido raíz de x. Y luego eso lo reemplazamos en la fórmula. La fórmula de longitud que va a estar dada por la integral, en este caso de 0 a 2, de la raíz de 1 más la derivada de nuestra función, que esto es x dividido raíz de x, al cuadrado de x, que es lo que falta acá en el diferencial, ¿ya? Luego elevamos esto al cuadrado y el resultado va a ser 9x. Entonces nos queda la integral de 0 a 2 de raíz de 1 más 9x de x, vuelvo a recordar. Y simplemente esto lo integramos, ¿ya? La integral de eso también la pueden ustedes realizar en su casa y comprobar. Va a ser 2/27 por la raíz de 1 más 9x al cubo. Y eso tenemos que evaluarlo en 2 y 0. Continuamos entonces. Aquí nos va a quedar, evaluamos en 2. Nos va a quedar 2/27, la raíz cuadrada de 1 más 9 por 2, que es 18, y eso al cubo, menos la función evaluada en 0. El resultado de esto va a ser 2/27, raíz cuadrada de 19 al cubo, menos 2/27, y eso simplemente lo sumamos, y aquí hay que agregarle una u de unidades, ¿ya? Porque es una unidad de medida. Acuérdense que estamos sacando el largo o la longitud del arco, del pequeño arco que teníamos acá. Entonces eso tiene que llevar una unidad de medida. Y así es como se aplica la fórmula. Saludos, adiós.